por allá del 1675. Al hablar del Cebollón, no creo que nadie lo recuerde, pero si mencionamos el rancho San Rafael, la situación se empieza a aclarar. La colonia de los arquitectos fue la primera colonia ubicada fuera de los límites que la Ciudad de México había conservado desde la época virreinal. Esta colonia se ubicó hacia el poniente de la Ciudad de México en una parte del terreno conocido como Potrero de la Horca. Este espacio se encontraba cerca de la ribera de San Cosme, una de las vialidades más importantes de la ciudad desde la época prehispánica a la altura del convento que lleva el mismo nombre. Este terreno fue el primero otorgado a la Ciudad de México en 1539 y para inicios del siglo XIX se tenía una reserva territorial para el crecimiento de la ciudad y se utilizaba para el pastoreo del ganado de la carnicería municipal. La colonia de los arquitectos se estableció en los terrenos ganados al lago de Texcoco, por orden del virrey Antonio de Mendoza en 1545. Estos terrenos pertenecieron a los ejidos de Chapultepec y años más tarde ahí se asentaron los potreros de la Horca, potreros de los Cuartos, potreros de la Indianilla, de la Romita, Rancho Casablanca, El Cebollón, Rancho San Rafael, entre otros. En esta perspectiva, visualizamos el número 7, que es Rancho Casablanca, el número 8, Potreros de la Horca, el número 9, Rancho El Cebollón, donde se edificaría la colonia de los arquitectos y posteriormente la colonia San Rafael. En 1858, Francisco Somera proyecta la colonia de los arquitectos en parte del ejido, un trapezoide rodeado por las actuales calles de Miguel Schultz, Gómez Farías, Insurgente Centro y Sullivan. Este desarrollo fue el primer fraccionamiento de la ciudad, adelantándose inclusive al proyecto de Santa María de la Ribera. La idea de Somera fue la de formar una colonia campestre para arquitectos y estudiantes de arquitectura de la Academia de San Carlos, quienes pensaba serían sus clientes potenciales. Es con base a esta idea que el desarrollo toma el nombre de Colonia de los Arquitectos. Es importante mencionar, cuando hablamos de este fraccionamiento, la gran importancia para el negocio que significó la participación del ingeniero en diversos cargos públicos, ya que gracias a sus influencias consiguió que el ayuntamiento cargara con la mayoría de los gastos que supuso la urbanización de la colonia. A la izquierda podemos visualizar el plano de lotificación original que se tenía para la colonia, esto propuesto por Francisco Somera. En esta traza podemos visualizar las vialidades que rodeaban nuestra primera sección de la colonia. En el número 1, al norte, con la calzada San Rafael. El número 2, al oriente, Ramón Guzmán o Avenida Insurgentes. El número 3, al sur, Ferrocarril de Toluca. El número 4, al poniente, Casablanca o Rosas Moreno. Contaba con aproximadamente 219,000 metros cuadrados. En 1889 fallece el ingeniero Francisco Somera, mientras apenas iniciaba la segunda etapa de crecimiento urbano de la zona. Hacia 1884, Eduardo García, Enrique Tron y León Signoret, representantes de la compañía Colonia San Rafael Sociedad Particular, adquirieron los terrenos pertenecientes al Rancho El Cebollón, el Rancho Casablanca y el Rancho de los 11,000 árboles. Originalmente plantearon la lotificación de 35 manzanas para la creación de la nueva Colonia San Rafael. Hacia finales del siglo XIX, la colonia de los arquitectos fue absorbida por la colonia San Rafael, oficializándose este hecho con el cambio de nomenclatura continua de las calles que tuvo lugar en 1905. En este ya se muestra las secciones las cuales corresponden a la colonia de los arquitectos y las cuales fueron desarrolladas por sus sucesores después de Francisco Somera. La colonia de los arquitectos creció hacia el noroeste, formándose la colonia Barroso en el periodo de 1857 a 1883. El desarrollo de estas colonias se dio de forma muy lenta, ya que no existía una demanda real de vivienda debido a la desaceleración económica del país. Con el fin de que la ciudad creciera, el ayuntamiento exoneró de impuestos a los materiales de construcción y el pago de contribuciones durante 5 años. La ciudad se expandió en una segunda etapa de 1884 a 1899 hacia el noroeste, formando las colonias Morelos, La Bolsa, Díaz de León, Rastro, entre otras. Estas colonias albergaron obreros de pocos recursos económicos. En este mismo periodo se fraccionó el rancho de San Rafael
y en 1891 la colonia de los Arquitectos se anexó al fraccionamiento del rancho de San Rafael, pasando a ser Colonia San Rafael. En el periodo de 1900 a 1910, la mancha urbana creció nuevamente y se anexó el rancho Casablanca. En el plano destacan las edificaciones sobre Ribera de San Cosme, y donde al centro izquierda se dibuja la colonia de los Arquitectos, aún inexistente, con las 8 manzanas que la conformarían. En 1889 ya aparece la urbanizada colonia de los Arquitectos, aunque su límite hacia el sur no resultó la calzada de la Hacienda de la Teja, sino una calle estrecha que colindaba con la nueva estación ferroviaria de pasajeros Palmer Sullivan. Dichas vías unían la Ciudad de México con Manzanillo y la villa de Nuevo Laredo, y que ahora ampliada llamamos Sullivan. Fue de las primeras colonias consideradas modernas, con traza de cuadrícula, usada después en otras. Lo único que no la sigue son las diagonales de la Capilla del Calvario. También se usó el pan coupe en las esquinas, pero no en las avenidas, con camellones arbolados, glorietas o parques de las colonias elegantes. La San Rafael es que fue la primer colonia que tuvo privadas, un grupo de casas pequeñas que se distinguían de las vecindades del centro histórico, porque sus puertas daban directamente a las calles, estaban una frente a otra y tenían al final de un gran pasillo una gran residencia en la que vivía el portero.